Muchas gracias por la entrevista. Vi Lluvia con grata sorpresa, la verdad, cuando fui a Morelia, porque estuve en Morelia el tiempo que se estrenó, precisamente, y no la logré captar. Ese Morelia estuvo muy caótico, la verdad. Eh, Sí, y apenas la pude ver gracias al equipo de Caloma, Rodrigo, y me ha parecido una película mexicana que ya tenía mucho que no veíamos así películas mexicanas corales tan que retrataran a la Ciudad de México tan de la forma que tú la retratas. Me acuerdo y me parece que fue ayer, pero ya tiene muchos años, fue Ciudades Oscuras de Fernando Sariñana, sí, claro. que esa película pues es muy coral, es muy de la Ciudad de México también, con historias también encontradas. Y mi primera pregunta va enfocada un poco hacia allá, Rodrigo. ¿Cómo ideaste, y si tenías planteado también esta forma narrativa de encontrar las historias otra vez dentro de una película mexicana? ¿Es algo que ya hemos visto en el cine mexicano? No hacen. Tiene mucho que yo no veo una película con estas características y te funcionó muy bien. Creo que los personajes están muy bien armados, pero ¿lo pensaste así desde el principio o cómo fue el proceso de Lluvia? Pues mira, Lluvia nace de un guión escrito por Paula Markovich, una escritora argentina que ya radica en México desde hace muchos años, con la cual yo tenía una relación creativa de mucho tiempo y en este intercambio de ideas y de puntas para poder hacer una película, surgió este guión que en su momento se llamaba Temperatura Ambiente. Y Ok. era un guión que a mí me encantó desde el primer momento porque me sedujo mucho, sobre todo la exploración que había de los personajes, las situaciones que tenía. Era un poco el cine que a mí siempre me ha gustado contar. Y era una película capitular, es decir, que cada historia empezaba y terminaba, ¿no? Eh, Cuando yo empiezo a trabajar y ella muy amorosamente me cede esta historia, la empiezo a hacer mía. Yo crecí en la Ciudad de México y ahí he vivido básicamente siempre. Y me empecé a dar cuenta que estos personajes que ella tenía retratados eran muy cercanos también a mí en esta ciudad. Ahí le agregué el tema de la lluvia, como este manto que cobija un poco pues todos los relatos. Y desde el rodaje yo fui medio tramposo porque el guión con el que yo me fui a filmar fue capitular, es decir, las historias separadas, pero siempre tuve ese run run de qué pasaría si las mezclaba. Y en la sala de edición, junto con Liora Spilk, que es la editora, descubrimos que era mucho más interesante para el discurso que queríamos dar y la película que queríamos contar, esta mezcla de historias donde también hiciéramos muy partícipe al espectador, porque no la cerrábamos intencionalmente, sino que el espectador se quedara un poco pensando en estos personajes que le habíamos contado una noche o un fragmento de su vida durante el relato de la película. Entonces, descubrimos, digamos, esta posibilidad de entremezclarlas en la sala de edición. Y más que nada, ahí lo que fue complejo fue encontrar el punto donde, de cierta manera, siempre te engancharan estas historias, ¿no? Te dejaran algo y te dejaran con la expectativa de quererla seguir viendo. Y creo que fue más afortunado ese camino que el capitular y por eso tomamos la elección de hacerla así. Efectivamente, como dices, esta es una película coral donde siempre corres el riesgo de identificarte más con una historia que con otra, pero mi trabajo era darle a estos seis relatos pues la misma intensidad, la misma atención, un poco hasta me atrevería a decir el mismo tiempo en pantalla para que fuese esta mezcla, este mosaico de emociones y de personajes que transitan en la lluvia, ¿no? Un poco fue ese el camino por el cual transitamos hasta llegar al resultado que tú ya viste en pantalla. Pues me encantó volver a ese tipo de cine. Cuando yo vi esa película que te comentaba de Fernando Sariñana, yo era muy inmaduro en cuanto a ver cine, no la valoré
como la tendría que haber valorado en su momento. Y ahora que veo una película, pues con esta narrativa me parece como muy poético esta idea de que en una ciudad puedan estar interligadas varias historias de varios seres humanos. Y eso me lleva a otra pregunta, Rodrigo. Tienes un cast envidiable. Cualquier película mexicana quisiera tener ese cast, ¿no? Cecilia Suárez, Dolores Heredia, Bruno Bichir, Tiare Escanda, Cristian Ferrer, Arcelia Ramírez, Karina Gili, Mauricio Isaac, Marta Claudia, que la amo. O sea, tienes Ose Meléndez y todo este cast. ¿Cómo fuiste armando cada una de estas historias y cómo fuiste metiendo a cada uno de estos actores? Pues mira, todo nace obviamente un poco del interés por la historia que íbamos a contar y la segunda fue un poco, pues que yo me abrí mucho de corazón con cada uno de los actores. Era para mí un reto increíble hacer mi primer película con un reparto de esa magnitud. Y con muchos de ellos ya tenía como una relación de amistad, de conocerlos de hace algún tiempo, pero con muchos otros no, y fuimos encontrando como muchas afinidades a la hora de aproximarnos a la película y así fui logrando poco a poco ir teniendo este casting soñado que coincido contigo. Es una de las cosas que más orgullo me da de la película porque además eh, hay como mucho talento, obviamente, en la pantalla, pero en personajes donde ellos, como actores, no están acostumbrados a hacer, ¿no? Son personajes, en algunos de los casos de los actores, pues muy distintos a lo que venían haciendo, y eso me gustaba mucho también como demostrar que tenían capacidad y un rango inagotable cada uno de ellos. Luego también, algo que fue muy interesante fue hacer una mezcla también de actores que no fuesen tan conocidos y que no hubieran tenido prácticamente ninguna experiencia frente a cámara y combinarlo con actores que tienen muchísima experiencia, como es el caso, por ejemplo, de Axel Schumara, que es un Ujú. chico que nunca había trabajado y que le toca en uno de los relatos interactuar con Arcelia Ramírez, por ejemplo. Esta mezcla generaba y arrojaba cosas pues de mucha naturalidad, de mucha Es el honestidad gato, en ¿no? la pantalla, ¿no? Y eso me ayudaba muchísimo, ¿no? Entonces fue un proceso muy rico. Te diría que con cada uno de los actores, más que trabajar y de hacer un proceso tradicional, digamos, de lecturas de guión y todo, hablábamos mucho de la vida, ¿no? De cómo nos imaginábamos estos personajes y le íbamos metiendo como ese saquito que tenía ya un nombre de personaje, cosas mías, cosas de ellos, intereses en común, y así fuimos como develando un poco cada uno de los personajes. Y también estuvimos muy abiertos a una cierta improvisación de los momentos, porque filmamos en época de lluvias y este fenómeno natural nos obligaba también a girar el barco de alguna manera y no perder, pues eso, el hilo emocional que estábamos contando, pero a veces había que replantearnos secuencias porque estaba lloviendo muy fuerte afuera o lo que fuese. Y eso también creo que le dio como una soltura y fue muy rico el trabajo. Yo la verdad no tengo nada más que agradecer a cada uno de los actores que formaron parte de Yuga porque fue un rodaje muy complejo, de muchas horas, de altas horas en la noche, mojándose, y lo único que recibí fue amor de parte de ellos. O sea, es un cast sumamente comprometido, profesional, y eso realmente fue algo maravilloso para mí, que se entregaran de esa manera y me hizo muy fácil también el trabajo de cierta manera, porque la disposición que tenían, la capacidad que tenían de escucharme, de yo también escucharlos a ellos y darles su lugar y el espacio que requerían para crear sus personajes, fue muy rico. La verdad es que qué lindo que lo menciones porque es una de las cosas que más me da orgullo de la película, ¿no? Yo cuando la estaba viendo, literal, te lo prometo, estaba ahí. No manches, Cecilia Suárez, no manches, Arcelia Ramírez, no manches, José Meléndez, sí es José Meléndez, sí es José Meléndez. O sea, estaba yo muy emocionado viendo la peli. Y ahora que lo mencionas también, la lluvia como mencioné en un comentario en Twitter, bueno, en X, que
es una película de claroscuros y al final termina siendo una carta de amor muy melancólica para la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo. Y que ahora que me lo mencionas, este manto de lluvia funciona como un efecto renovador, como purificador de estas culpas, de estas situaciones que se están viviendo dentro de la peli para cada uno de los personajes. ¿Qué significa la lluvia en en esta compleja historia intercalada y interconectada de personajes? Y si sí lo hiciste con esa, como con esa intención de que tuviera esta onda mística que yo le estoy dando precisamente de renovación, de limpieza, de purificación para cada uno de los personajes, o simplemente fue algo que se dio y que funcionaba dentro de la historia, o cómo fue este concepto de la lluvia. Cuando empecé a hacer mía esta historia, me recordé muchas cosas que a mí me sucedían en esta ciudad que me tocó crecer, que es la Ciudad de México, cuando llovía, ¿no? La lluvia siempre me ha generado a mí como mucha curiosidad porque es un fenómeno natural que, dependiendo del estado de ánimo en el que te encuentres, te genera esas emociones, ¿no? Entonces, si estoy triste y veo llover, me da más tristeza, pero si estoy feliz, me dan ganas de salir, de mojarme, de tocar el agua, de limpiarme, ¿no? Y creía que era una linda metáfora como para acompañar estos personajes, ¿no? Estas emociones que estábamos teniendo a lo largo de las historias. Y luego me empecé a dar cuenta también, por ejemplo, un dato curioso, que es la tercera ciudad que más llueve en el mundo. Y era muy raro donde me ponía yo y me cuestionaba que nosotros los que habitamos la Ciudad de México nunca estamos preparados para la lluvia, o sea, nunca llevamos un paraguas, nunca llevamos algo con qué taparnos, y era un poco también esta metáfora en la cual estos personajes no estaban preparados para vivir esas historias que les iba a tocar vivir en ese momento, ¿no? Y luego me cayó el 20 un día que estaba lloviendo, que dije, claro, la lluvia es eso, o sea, cada gotita era una historia, un relato, ¿no? Que cuando las ves así de cerca, pues son muy distintas una gota y de otra, pero cuando ves toda la lluvia como fenómeno natural, pues te da una sensación totalmente distinta. Entonces, me ayudaba mucho este fenómeno natural como para reforzar toda la parte emocional que tiene ya per se la película y le daba como un cobijo mágico con el cual también pues no me estaba alejando de la realidad en la que yo vivía, porque en teoría la lluvia limpia, purifica y tal, pero también ensucia, también genera caos en la ciudad, ¿no? A los que vivimos en la Ciudad de México, cuando va a llover, nos pone en una percepción muy distinta, ¿no? Como extraña, porque sabemos que va a haber tráfico, inundaciones, etcétera, etcétera. Es como abrumador, pero si yo estoy bien, ay, qué rico huele, que las plantas, ¿no? Hay como esa sensación. Entonces era un poco la idea que me ayudó, ¿no? Y dije, bueno, esto es una manera de cierta manera, junto con la ciudad, de unir estos relatos de condición humana. Y así fue como partimos. Dato curioso también, el 70% de la lluvia que tú ves en la película es real. O sea, filmamos en época de lluvias, nos condicionamos a ese fenómeno natural y era muy mágico. O sea, de verdad, monteaba la cámara, estábamos planteando la escena o lo que sea. Por ejemplo, te cuento una anécdota donde está el personaje Suki, la japonesa que está en este puente en medio de la nada en la ciudad, en una situación sumamente rota interiormente y tal. Y estábamos planteando un plano abierto de eso y dije, ay, estaría increíble que ahorita empezara como el viento y empezaran a caer unas gotitas y tal. Cosa que ni con todo el dinero del mundo me hubiera dado, digamos, oportunidad para hacer eso y pasa. O sea, ponemos la cámara y empieza el ventarral y empieza a llover eran ese tipo de cosas mágicas y luego decía, bueno, sí, era padre unas gotitas, pero ya que pare y no paraba. Entonces había que replantear todas esas secuencias y era un ir y venir constante. Así que fue muy mágico. La verdad es que la lluvia literal fue parte fundamental
tanto de la emoción que tiene esta película como visualmente y como metáfora de lo que viven los personajes. Claro, y bueno, pues te agradezco mucho esta película. De verdad que espero que te vaya muy bien con tu ópera prima, Rodrigo. A mí me ha generado una sensación de ver la Ciudad de México de una manera distinta, ¿sabes? Eso me generó mucho. Y yo siempre he estado orgulloso de mi ciudad, siempre he estado orgulloso del caos que genera los sentimientos encontrados que genera la Ciudad de México, esta onda surreal que ves en ciertas zonas de la Ciudad de México mientras hay una procesión, hay un merolico cantando, hay una gente bailando al fondo, o sea, la Ciudad de México es inigualable. Eh, Entonces, es una flora y fauna increíble. sí, Sí. exactamente. Y eso tú lo pusiste en personajes. Y eso te lo agradezco muchísimo porque si tú lo intentabas así, yo lo capté y creo que el espectador también se va a encontrar ahí en cada uno de sus personajes. Y siempre agradezco muchísimo el yo poder encontrarme en una película como esta. Entonces, te agradezco mucho por Lluvia y también te agradezco mucho por la entrevista. Muchas gracias, al contrario, gracias por tus palabras. Y nada, ojalá la gente vaya al cine a partir del 30 de enero, ¿no? Y conecte un poquito como en el mejor de los casos y pues eso, que vean una peli hecha con mucho corazón, muy honesta y que la disfruten. Y te agradezco de verdad el espacio, Luis, y muchas gracias. A ti, Rodrigo, muchísima suerte con la peli y nos vemos a la próxima y me quedo a la espera de tu próximo proyecto, de verdad. Muchas gracias. Hasta luego, Rodrigo. Bye, Abrazo. bye. Hasta luego.